Sé lo que estás pensando, que reconocer cualquier alfabeto del mundo con solamente leer un cartel puede ser muy difícil de adivinar el país. Sin embargo, yo te voy a demostrar en este vídeo que no es así. No solo es fácil, sino que además es uno de los metas más importantes y que primero debes aprender. Yo te voy a enseñar en este vídeo, de una forma sencilla y práctica, todos los alfabetos del mundo que te puedes encontrar mientras juegas a GeoGuessr. Así desde ya te podrás ir familiarizando con ellos, conociéndolos un poco, y luego yo te daré las herramientas para que los practiques y los puedas dominar en muy poco tiempo. Pero antes de eso, empecemos por el principio. Como vemos, Europa es bastante sencillo. Tenemos Polonia con este tipo de tildes encima de las consonantes y una L invertida. Luego aquí en Hungría tenemos, aquí en el centro justo de todo este rollo, tenemos la U y la SOS con tildes y muchos puntitos, y siempre con palabras tipo totodrotó, corococó y todo eso así, ¿no? Alemania tiene esta B rara, lo que pasa que Austria en vez de la B lo sustituye por dos S, pero en vez de decir Strave dice Strasse. Estonia tiene muchos puntitos arriba de las vocales, Letonia en las consonantes tiene colitas y Lituania las colitas las tiene en las vocales. Con los nórdicos tenemos una A con un circulito, en realidad Noruega tiene una O con una rayita en medio. Una fácil, la ñ de España, esa muy reconocible. Y luego, pues claro, en Portugal y Brasil tenemos siempre el Sao, Au, Joao y todo esto. En Turquía también tenemos consonantes con este tipo de colitas y palabras que se suelen reconocer muy fácil, así que no lo voy a explicar. Así que, bueno, bastante sencillo. Que no, que es broma. Europa es muy complicado porque cada país tiene sus pequeñas reglas en los caracteres que hacen que tenga letras exclusivas y de esa forma se puede reconocer el país, pero luego al final del vídeo, con un mapa mucho más simple que este, no te preocupes, te voy a dar algunos tips para que puedas ir familiarizándote con ellos. Así que no te preocupes, quédate hasta el final del vídeo. Ahora sí, de verdad que sí, empecemos por el principio. Pues bien, en esta primera imagen tenemos todos los países que están coloreados son los que salen en Google Street View, los que nos podemos encontrar jugando en GeoGuessr, y los que están en rojo son los países donde se habla oficialmente el español y por supuesto donde incluimos la letra ñ, que es bastante exclusiva, por no decir hiper exclusiva solamente del español. Así que como vemos, pues tenemos México, Centroamérica, toda América, Suramérica en general, excepto Brasil, que de los que salen en Google Street View, pues es el que no se habla de forma oficial el español. Luego, por supuesto, tenemos España y también Filipinas. En Filipinas se habla inglés y español, pero muchos carteles te los vas a encontrar mixtos, tanto en español como en inglés. Luego, los países con el idioma oficial en inglés, como podéis ver, son bastantes. Los que salen en verde son los que nos podemos encontrar en Google Street View, América y Canadá, Inglaterra e Irlanda. Aquí en África tenemos Nigeria, Ghana, luego todo Sudáfrica y sus vecinos, y Kenia, Uganda y Ruanda. En todos estos se puede encontrar el inglés. En la India es muy frecuente, esto es muy importante, es muy frecuente el inglés, aunque siempre tengamos los alfabetos de la India, según en qué parte estemos. Luego en Australia y Nueva Zelanda, por supuesto, y en Filipinas, como ya hemos comentado, también tenemos el inglés. Y el francés, como podemos ver en el mapa, de los países que nos podemos encontrar jugando, son bastante poquitos en el mundo. Tenemos en Canadá, la zona de Quebec sobre todo, nos podemos encontrar francés en otras partes, a menor medida, pero sobre todo en Quebec, ¿vale? Así que si veis que estáis por aquí, por esta zona del planeta, y veis francés, apostar por Quebec. Luego, por supuesto, en Francia, Luxemburgo, también en Bélgica, nos lo podemos encontrar en Túnez y en Senegal, que también es el idioma oficial y principal. Y también en el Líbano, que lo mezclan el árabe con el francés. Por último, de los idiomas más reconocibles para nosotros, más familiares, tenemos el portugués, que se habla en tres partes, básicamente. Se habla en Brasil, en Portugal y en Macao. Cuando veáis chino y al mismo tiempo veáis también idioma portugués, pues sabéis que estáis en Macao. Ahora vamos a pasar a los idiomas menos comunes, que son con letra latina, pero no estamos tan familiarizados con ellos. Y esos países que utilizan el alfabeto latino y no estamos familiarizados son Malasia, Vietnam e Indonesia. Malasia e Indonesia no tienen caracteres especiales, pero el tipo de palabras son los que te van a ayudar. Las palabras como jalan, kota, raya, sekolah son palabras malasias. Y luego en Indonesia podemos encontrar bastante a menudo kabupaten, provinsi, desa. Vietnam sí que tiene caracteres especiales, sobre todo la que es reconocible es la D con este palito. Yo no sé cómo se llama esta letra, aparece también en otros países de Europa que luego veremos. Esta sale tan a menudo que con verla, o sea, cuando sales en el país y ves información, siempre la vas a ver, y por lo tanto, cuando estás en Asia y ves esta letra, estás automáticamente en Vietnam. Y dime, ¿alguna vez te dormiste en clases de historia? Porque hoy vamos a ver el griego, pero no te preocupes, no te voy a enseñar a hablar griego, es muy fácil de reconocer, pero vamos a recordar para ver cómo se ven esas letras. Cuando estés en Grecia, aparte de ver carteles azules con bordes amarillos y letras amarillas, te vas a encontrar este tipo de letras, tanto la alfa, la beta, estas que son tan famosas, nos podemos encontrar la forma del pi, que también está en cirílico, pero sin embargo algunas exclusivas, ¿no? Como esta E, que se llama sigma,
La Fi también, este palo con esta rayita, que también está en cirílico, pero lo podemos distinguir muy fácilmente el cirílico de Rusia o de cualquier otro país de habla similar con el griego, ¿eh? Es muy fácil. Así que quedaros un poco cómo son las formas, la omega también es muy reconocible. Y cuando veáis carteles, veréis que hay un montón de letras que parecen raras, que no es cirílico y es griego. No vais a tener mayor dificultad con esto. Y déjame decirte algo, la gente piensa que aprender a interpretar el cirílico es súper difícil. Y de verdad que no, es muy pero que muy fácil. Sobre todo aprenderse las letras básicas, que te recomiendo que lo hagas cuanto antes, no importa cuál sea tu nivel. Te va a servir un montón para que sepas interpretar cualquier cartel o leer el nombre de una ciudad, por ejemplo, y eso te va a dar mucha ventaja. Sin embargo, yo no te voy a enseñar eso ahora, pero sí vamos a ver algunas diferencias rápidas del cirílico y de los diferentes cirílicos que existen en algunos países. Como puedes ver en el mapa de Europa, bueno, aquí tenemos Rusia, ¿vale? En grande está un poco deformado, todos estos mapas los he hecho con inteligencia artificial y pueden tener algún pequeño error. Sin embargo, bueno, creo que se explica bastante bien. Ahora, cada cirílico se puede diferenciar porque tienen letras exclusivas. Yo no te voy a enseñar esto ahora, que eso cuando a ti te apetezca, ya sea ahora porque también depende de tu nivel, o sea dentro de un tiempo, yo voy a dejar a tu disposición todas estas imágenes para que cuando a ti te apetezca puedas aprenderlas. Pero sí me gustaría que, por ejemplo, viéramos una ucraniana. La ucraniana tiene una letra que si la ves, sabes que estás en Ucrania 100%, para poder diferenciarlo de Rusia. Y es esta E. Esta especie de E de euro, ¿no? Es como la E del euro. Rusia la tiene, pero la tiene al revés, o sea, la tiene como un 3. De verdad que te recomiendo desde ya que empieces poquito a poco a intentar aprenderlo. Luego te voy a dejar algunas herramientas en la descripción para que puedas aprender, ya que es muy, pero que muy útil. Al principio puede parecer un rompecabezas los idiomas orientales, ¿no? Pero estos alfabetos son muy diferenciables entre sí. Cuando te lo explique ya verás que ya no te vas a confundir. Empecemos por el japonés. El japonés es el más sencillo. El japonés suele tener este tipo de rayitas, este tipo de líneas así muy simplonas en cualquiera de sus tres alfabetos, porque tiene tres alfabetos. El hiragana, el katakana y el kanji, así estos tres que veis aquí. Sin embargo, todos ellos tienen figuras muy sencillas, excepto el kanji, que tiene alguna muy parecida al chino tradicional, pero el resto son muy, muy identificables. Por otro lado, Corea del Sur tiene estos círculos. No nos tenemos que fijar en las letras, tenemos que ver que hay muchas pelotas, muchos círculos, y cuando veáis carteles, estas pelotas van a estar siempre. Entonces, Corea del Sur es muy fácil de identificar simplemente por esos círculos. Y luego el chino tradicional es el más complicado. O sea, si veis que no podéis interpretar, que no veis líneas sencillas y no veis círculos, estáis en uno de estos tres países que se habla el chino tradicional, que puede ser Taiwán, Hong Kong o Macao. Recordad que China no tiene cobertura a día de hoy, solamente Hong Kong y Macao tienen el chino tradicional junto a Taiwán. Recordad también, como dije al principio, que el portugués puede estar mezclado en Macao con el chino tradicional. El hebreo es un alfabeto único y exclusivo de Israel. Es muy fácil de reconocer, creo que tiene una mezcla parecida entre el japonés y el árabe, algo así. Lo que sí te lo va a hacer diferenciar es que es muy simplón. Tiene apenas rayitas, apenas se complica a la hora de la escritura. Y en los carteles de carretera y otros tipos nos lo vamos a encontrar mezclado muchas veces con el árabe y también con el alfabeto latino. Y los países de habla árabe que nos podemos encontrar mientras jugamos a GeoGuessr son Túnez, Líbano y Jordania, Qatar, Emiratos Árabes y Omán. Básicamente estos son los únicos países que tienen el habla oficial árabe y que vamos a encontrarnos mientras jugamos a GeoGuessr. Y ahora viene lo divertido. No te asustes, no te asustes, porque India tiene muchísimos alfabetos. Te he traído los principales, los que se pueden reconocer, pero no para que te los aprendas. Te voy a dar dos tips que son maravillosos y puedes ir analizándolos mientras juegas y vas cogiendo experiencia en el juego. Te los puedes ir aprendiendo. Lo básico que me gustaría que supieras o que me gustaría enseñarte es que se puede diferenciar muy fácil los que son del norte de la India y los que son del sur. Y esto ya al principio es muy bueno. Por ejemplo, si nos fijamos en todos los del norte, incluido Nepal e incluido Bangladesh, nos vamos a encontrar que la escritura tiene una línea superior, como si las letras colgaran de esa línea superior. Y eso nos lo vamos a encontrar, como digo, toda la zona verde, en este azul también, que se puede diferenciar, en Nepal, en el noreste de la India también. Y es verdad que en esta zona de aquí, y en toda India se habla inglés, y también podemos encontrar algunos idiomas de alfabeto latino que no he querido incluir en este para no hacerte más lío, pero bueno, aparte de eso, en el resto del país siempre vamos a encontrar escritura india.
Para diferenciarlo de lo del sur, verás que es muy fácil, porque en el sur, a partir del rosadito, el rojo, este otro rojo, el naranja, bueno, y los del sur, podemos ver que ya no tiene esta barra superior en lo que las letras cuelgan, pero además de eso son muy redonditas. Y si te fijas, contra más al sur vamos, más redonditas son. Vamos a probar del otro lado. Ya desde Odisha tenemos el Odia este que tiene formas redonditas, pero contra más al sur vamos, más redondeadas son, más suaves son. Incluso ya nos podemos ir a Sri Lanka, donde aquí exageradamente es muy pero que muy redondo. Es un idioma que cuando lo ves en un cartel ves este tipo de W, este tipo de círculos, tiene como muchos circulitos, es muy de Sri Lanka. Pero en el sur de la India pues tenemos parecidos, ¿no? Como puede ser el Canadá, que también tiene estas W, pero no es tan redondeado, es mucho más redondeado el de abajo. Si ahora te parece un lío, no te preocupes, que ya verás que cuando vayas jugando y ya sepas esto que te estoy diciendo, lo vas a reconocer muy fácil. En el noreste de la India, que tenemos estas barras superiores donde cuelgan las letras, podemos diferenciar el noreste, la parte bengalí, que es el idioma bengalí, porque a diferencia del resto de alfabetos donde tienen también esta barra superior, en esta en concreto hay muchos triángulos, nos podemos encontrar triángulos. En Bangladesh, que también se habla el bengalí, también podemos encontrar triángulos. Así que, si ves este idioma hindú, pero o sea, este alfabeto, pero hay muchos triángulos en él, vas a estar o en el noreste de la India o vas a estar en Bangladesh. Y por último, una pregunta interesante. ¿Tienes idea de lo que ponen las frases que tiene cada ejemplo de cada alfabeto? ¿No? Bueno, te lo he puesto aquí en latino para poder traducírtelo. Suscríbete al canal de Nevexcito. Pero te lo he puesto en 14 alfabetos diferentes para que no se te pase por alto, así que suscríbete. Y ya por la zona de Tailandia tiene su guasa, porque los tres idiomas son muy difíciles de diferenciar. Tailandia y Laos tienen algo muy particular y muy similar, que son estas pequeñas bolitas que suele haber, sobre todo en la parte superior de las letras. Tiene muchos circulitos por aquí también, Laos también. Y Camboya, a diferencia, aunque tiene algunas bolitas, lo que las suele diferenciar bien son estas líneas, que no sé la nomenclatura, no sé cómo se llaman, pero son estas líneas con estas formas, estas terminaciones en la parte superior, a diferencia de Tailandia y Laos. Esa es una forma muy fácil de diferenciar y no necesita ni estudio, ni práctica, ni una técnica de memorización. Te lo puedes saber desde ya. Y ya casi hemos llegado al final del vídeo, nos queda una última parte. Espero que te esté pareciendo fácil, como ves, no es tan difícil como la gente cree. Lo que sí hace falta es un pelín de práctica. Primero, tener un poco de una idea de cómo va, de cómo está distribuido el mundo en cuestión de alfabetos y de idiomas, y luego mientras vas jugando te los vas aprendiendo de memoria. Sin embargo, hemos llegado a la parte final, que es la más difícil, que es Europa. Como decíamos al principio, tiene muchos alfabetos mezclados, pero yo te lo voy a intentar simplificar un poquito y que luego con el tiempo y la práctica, como hemos dicho, te los vayas aprendiendo. He hecho este mapa, tal y como lo puedes ver en pantalla, lo he dividido por colores o por similitud de colores, en semejanza a su alfabeto o por lo menos a su forma de hablar. Porque, por ejemplo, los nórdicos, Islandia y tal, tienen alguna similitud. Luego también he agrupado los alemanes, como veis aquí en el centro, donde se habla alemán, el holandés. En Bélgica, que hay 3 flechitas porque se habla un poco de francés, de holandés y de alemán. Lo mismo en Luxemburgo. Luego también le pasa a Suiza, ¿no? Que tiene 3 idiomas oficiales, el italiano, el francés y el alemán. Es un poco para ordenar mentalmente cómo funcionan los idiomas o los alfabetos en Europa. Importante también tener aquí en cuenta estos que he puesto en morado junto a Rusia y demás, porque son idiomas donde se habla el cirílico, pero donde veis estas flechas significa que además del cirílico comparten un idioma que tiene letras latinas, que son estas de aquí que os enseño en el mapa. Recuerdo que esto no es para que os lo aprendáis de memoria, sino para que os hagáis una idea de qué tipo de letras nos vamos a ir encontrando en diferentes partes de Europa. Y además, con un mapa que os voy a dejar luego, vais a poder practicarlo si queréis realmente mejorar en esto, o por lo menos divertiros jugando el mapa para que podáis ir cogiéndole práctica y con el tiempo os lo vais a ir aprendiendo sin ningún problema. ¿Qué más os puedo decir? En Hungría, por ejemplo, tenemos muchas vocales cerradas como la O y la U que tienen doble puntito o doble rayita. Pero Croacia tiene esta D con este palito que hemos visto en Vietnam, que además también la podemos encontrar en Islandia. Justo arriba aquí de mi fotito podéis ver esa D también. O sea, son letras muy exclusivas que podéis encontrar en estos 3 países prácticamente. Otro tip muy importante es el de Polonia. Esta L que tenemos aquí es una letra única y exclusiva de Polonia y es muy fácil de reconocer y de memorizar porque es una L con una raya tachada.
Y esto solamente lo vamos a encontrar en Polonia, por lo tanto, aquí tienes una forma de identificar un país muy concreta solo por el alfabeto. Como vemos la parte nórdica, vemos que tenemos esa A con ese circulito arriba, nos lo encontramos en los 3 nórdicos. Luego Noruega y Dinamarca tienen esa O con esa rayita, que también lo diferencian muy bien, son fáciles de memorizar. Y los bálticos tienen los suyos, si te fijas en ellos, se puede diferenciar por el idioma, por suerte, porque son países que están muy cercanos, podrían ser más similares, pero uno tiene más puntitos, el otro tiene más rayitas y el otro tiene más este tipo de colitas abajo en las vocales. Y como te decía, y quiero insistir en ello, no hace falta que te pongas a estudiar como loco para intentar memorizar cada letra, cada alfabeto de Europa, porque es muy difícil. Creo que el resto de haberlo visto en este vídeo, y si le vuelves a echar un vistazo en la infografía que te voy a dejar en el enlace, tanto el mapa de Europa, que también te voy a dejar el enlace para que lo puedas practicar si quieres, le vas a ir cogiendo el ritmo muy rápido. Sobre todo a los que no son europeos, te los vas a aprender súper rápido porque son muy fáciles con la explicación que te doy en este vídeo, más la infografía si le quieres dar un repaso para verlo y leerlo a tu ritmo. Y por supuesto, invitarte a que te vengas a la academia para aprender este tipo de contenidos que son esenciales para el juego, también como mucho contenido avanzado para cualquier nivel. Así que nada, amigos, por mí esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, dejar un like y todo ese tipo de amores. Por mí esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima ronda.